Así que vamos a irle pasando por encima a esto que yo tengo aquí de una manera amena. Y por supuesto todo el que esté interesado, si no son amigos míos ya en Facebook, se pueden hacer amigos, yo se los mando por Facebook o por email o como quieran. Aunque la mala noticia es que esto sigue creciendo. Yo empecé esta investigación con motivo de una adaptación que estoy haciendo para Juan aquí en Habana Fama de La Tempestad de Shakespeare. Y entonces empecé a indagar porque lógicamente un trabajo de dramaturgia, pues lo primero es la investigación. Y empecé a descubrir y empecé a, como decimos los cubanos, a caerme de la mata. Y hay todo un mundo detrás del fenómeno de la tempestad, que puede ser como un símbolo de lo que es la magia y hasta la brujería en el teatro. Esta conferencia, en realidad, el título más correcto sería Magia, Ocultismo y Brujería en el Teatro. Pero era un título demasiado largo, demasiado impresionante, porque el ocultismo, como ustedes saben, trata de las ciencias ocultas, y las ciencias ocultas son ocultas, pero son ciencias. Y yo estoy seguro de que muchos en el público deben haber tenido su experiencia con el tarot, o con la astrología, quizás hasta con la alquimia, con la espagírica, con el espiritismo, con la bola de cristal, la copa de agua, etc. Y todos estos fenómenos, de una forma u otra, se manifiestan también en el teatro, sobre todo cuando lleguemos al Renacimiento, que es el centro de esta conferencia. Va a ser las manifestaciones del ocultismo en el Renacimiento, sobre todo en Inglaterra, en la época isabelina, y luego de James, el sobrino, que es el que hereda el trono. Pero primero vamos a hablar un poco de todas las manifestaciones que tiene la magia en el teatro. El teatro es una necesidad antropológica. Lo sabemos todos los que estamos aquí porque de una forma u otra nos relacionamos muy directamente con el teatro. Incluso para la gente que asiste, se cuenta que en el teatro griego a veces las señoras daban a luz en las gradas del teatro, porque y ha habido casos de gente que ha nacido en bambalinas, porque los padres eran actores, la madre era actriz y nacen entre las bambalinas. Porque el teatro es como una pasión, es una adicción, y además tiene muchas manifestaciones. Posiblemente ya en las cavernas, aquellos que hacían algún cuento o algún conjuro, porque el teatro es magia, algún conjuro con respecto a la cacería del venado o del mamut o del bisonte, ya había actuación en eso. Y cuando llegamos a las civilizaciones antiguas, sobre todo Egipto, que es la que está más relacionada con el mundo occidental, porque solemos hacer la historia del teatro a partir de los griegos, y se olvida muy a menudo que los griegos iban a Egipto. Me refiero a los intelectuales, los historiadores, los filósofos y los escritores. Eurípides, por ejemplo, se pasó 5 años en Egipto. Y la gente iba a estudiar a Egipto igual que en tiempos modernos la gente venía a estudiar a Estados Unidos. Incluso los hijos de los príncipes, o sea, los príncipes de los reinos alrededor que habían hecho más o menos algún tipo de paz con Egipto, iban a estudiar, a aprender la manera de gobierno de Egipto, que estaban muy adelantados para aquella época y posiblemente para todas las épocas. El teatro, lamentablemente el teatro egipcio no nos ha quedado con textos. Tenemos frescos, tenemos papiros, pero no ha quedado lo que se llama una obra de teatro. Lo que sí se sabe es que la labor teatral que se hacía básicamente en los templos, cosa que vamos a ver también en la Edad Media, o sea, el teatro muy relacionado siempre con la religión.
en los templos, el trabajo de cantante o de bailarín o bailarina eran como títulos de nobleza. No nos debe sorprender tanto porque en Inglaterra se conserva esa costumbre egipcia y cuando alguien es muy buen actor lo hacen Lord, como Sir Laurence Olivier, por ejemplo, o Sir John Gielgud. Y si es muy buena actriz, la hacen Dame, como a Dame Judi Dench o Dame Joan Wright. O sea que ya los egipcios tenían ese concepto de que el actor, el bailarín, el que representa algo tiene como, no sé, una condición mágica, algo especial. Y tanto es así que aunque las bailarinas bailaban generalmente en cueras o con unas tangas, porque también ellos inventaron la tanga, lo pueden ver en los frescos, los egipcios inventaron la chancletica de meter el dedo y las tangas hace 5 o 6 mil años. Una de las bailarinas famosas del templo llegó a ser reina, se casó nada más y nada menos con Amenofis III, Tille, que fue la madre de Akenatón y la abuela de Tutankamón. Y sin embargo, esa señora que llegó a ser reina importantísima, no nos vamos a separar ahora a hablar de la historia, vamos a seguir con el teatro, pero esa señora bailaba desnuda o semidesnuda en un templo y eso era considerado algo prácticamente sagrado. Les quiero decir, y esta es la mala noticia, que los temas que yo quiero tratar hoy aquí son inagotables. Todos ustedes están familiarizados con la obra de Shakespeare, posiblemente hay alguien que las ha leído todas. Pero lo que sí no se puede leer, ni aunque le dediquemos toda la vida, es toda la bibliografía que hay sobre Shakespeare. Para no dejar atrás a la bibliografía que hay de otros grandes escritores de la época isabelina, que va a ser el centro de la conferencia, como Ben Jonson o Marlowe. Seguimos con Egipto un poquito, porque de allá nos viene el fenómeno de las procesiones, que es un aspecto teatral, mágico, religioso que conservamos hasta nuestros días. Las primeras procesiones, incluso por el mar, llevaban a la diosa Isis, que no solo era la diosa madre, era una diosa bruja. Algo muy interesante porque después, en tiempos más modernos, tenemos a la Madre del Cielo, la Madre de Dios, que era virgen, incluso Inmaculada Concepción. Pero la primera madre que tenemos es una bruja. Isis, cuando le matan al marido por una conspiración entre dioses buenos y dioses malos, ella, además, con sus artes mágicas, logra reconstruir el cuerpo del marido. Incluso el falo lo hace, creo que de barro, y ella misma concibe a Horus de un muerto que ella misma, en cierta forma, ha resucitado. Esto es algo muy interesante porque vemos que esto, por supuesto, se representaba en los templos. No nos quedan textos de esto, pero sí nos quedan imágenes de las procesiones que se hacían por el Nilo, igual que aquí hacemos la de la Caridad del Cobre por el mar, y se hacían por el Nilo a reunir simbólicamente nuevamente a la diosa con el dios que ahora reinaba en el mundo de los muertos, y Horus, que era el hijo, que era en cierta forma Osiris resucitado, era el nuevo dios de la tierra. Este fenómeno, ya veis que vamos pasando rapidito, este fenómeno de las procesiones, digamos, de las actividades públicas religiosas, tiene una raíz teatral. Lo seguimos viendo incluso en nuestros días,
Y hay también ceremonias mágico-religiosas en las que participa toda la población. Aquí ya ha disminuido, pero por ejemplo hasta hace pocos años el Halloween, que es el mes que viene, era todo un evento, incluso la gente se disfrazaba, salían a la calle, vaya, era una noche de brujas, literalmente. Y era una forma teatral en la que participaba todo el mundo, igual que en las procesiones religiosas. Los carnavales siguen teniendo algo de eso, y es una cosa muy curiosa, porque en la Edad Media, que el teatro se representaba, como saben ustedes, en el atrio de las iglesias, se daba, como si dijéramos, unos días de licencia. Antes de que empezara la Cuaresma, se daban unos días de licencia para el carnaval. Y algo más, se celebraba lo que se llama la fiesta de los locos, donde se permitían incluso hasta las irreverencias. Afortunadamente de eso sí nos quedan textos, de esas representaciones teatrales completamente heréticas, donde se reza a veces un Padre Nuestro con rebuznos, donde se burlan de la misa, literalmente, y a veces eso se celebraba, se representaba también en las iglesias. Existen CDs con textos de eso porque tenían música, por supuesto. Lamentablemente la música de los egipcios la hemos perdido, igual que la música de los griegos. Se suele olvidar que todos los coros y que gran parte de lo que se hacía en el teatro griego iba acompañado por música. Pero vamos a entrar en lo que es el teatro ya más propiamente dicho. Un teatro que se va a hacer a partir de los griegos y luego con los romanos, se extiende por toda Europa, en espacios fundamentalmente abiertos, donde había capacidad a veces para miles de personas, con una acústica muy especial, y que empiezan a hacerse representaciones más complejas, donde aunque va a haber otra vez todavía los dioses, las brujas, por ejemplo Hécate, que es una diosa griega, prácticamente la diosa de la brujería, y tanto es así que esa Hécate la volvemos a tener entre las brujas de Macbeth, y las volvemos a tener incluso en la obra de teatro contemporánea de Shakespeare, que se llama La Bruja de Middleton, que la protagonista es una bruja de 124 años que se llama Hécate justamente. Este teatro de los griegos y de los romanos es lo que consideramos lo más cercano a las representaciones teatrales nuestras. De hecho, todos esos autores griegos, tanto los cómicos como los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, y otros después ya de la época romana, Séneca, etc. En todos ellos van a aparecer, por ejemplo, los dioses del Olimpo, buenos y malos, y como les dije, Hécate, que viene siendo una bruja. Tenemos a Medea, que nos acompaña hasta nuestros días, porque María Callas incluso resucitó el personaje de Medea, no solo en la ópera, que la representó la ópera de Cherubini en el teatro, sino que la hizo en el cine también, incluso como actriz sin cantar. Medea tiene muchas representaciones teatrales desde los griegos para acá hasta nuestros días prácticamente. El fenómeno de por qué y vamos a entrar ahora en la magia teatral, de por qué el teatro nos gusta tanto, nos impacta tanto, nos llena, nos resulta tan necesario. Aristóteles trató de definir esto, entre tantas cosas que él investigó y que definió, y que por eso lo citamos constantemente, y él hablaba de la catarsis. La catarsis es el nombre que él le puso a esa emoción que siente el espectador al identificarse con el personaje trágico
el espectador comparte las emociones. Estoy seguro que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos llorado porque uno se estremece ante el fenómeno. Vaya, uno vive con el personaje de igual manera que el actor, si es un buen actor, una buena actriz, siente. Y entonces esa catarsis hace que nosotros nos identifiquemos con Edipo, con Níobe, con Hamlet, con Luz Marina Romaguera. Este fenómeno, en la época isabelina en la que nos vamos a meter muy pronto, se ve, y yo creo que todos lo podemos ver así, como un acto de magia. Es un acto de magia que los autores isabelinos van a aprovechar de una manera muy especial. En las partes humorísticas, digamos en las comedias, lo que nos hace, o sea, la catarsis es más bien una catarsis de la risa, porque uno se enfrenta con nuestros propios absurdos, y nos reímos del personaje, pero en cierta forma nos estamos riendo de nosotros mismos. El Renacimiento, bueno, quiero decir un poquito más todavía de la Edad Media. Yo estoy seguro de que algunos de ustedes deben haber visto, por ejemplo, alguna película, o quizás leyeron el libro El jorobado de Nuestra Señora. Uh-huh. Y recordarán que al principio es cuando eligen rey a Quasimodo, que es el jorobado, el más feo, etc. Y ese es el famoso Día de los Locos, donde el orden se invierte. Era algo que la iglesia permitía precisamente para, digamos, relajar toda la presión que ejercían durante todo el año, y especialmente después que venía la Cuaresma y venía la Semana Santa y todo era penitencia y sufrimiento, y por eso daban a veces hasta 3 días en las que el rey era el más feo o el más bruto, o en este caso de Quasimodo era un jorobado sordo. Esto, como ustedes saben, después tiene tremendas consecuencias en el desarrollo de esa novela. Pero yo quiero llamarles la atención de que hay una cofradía secreta, un poco de ladrones, un poco de actores, un poco de ocultistas, de gente que están en muchas cosas, que en la novela de Víctor Hugo se llama La Corte de los Milagros. Ese título, ese nombre lo va a usar Valle Inclán en el siglo XX, en una novela también, y lo traigo a colación porque Valle Inclán es un señor que usó mucho las referencias emblemáticas de la alquimia en su teatro. Hay todo un libro dedicado a la alquimia en el teatro de Valle Inclán. Llegamos al fin el Renacimiento, que es el centro de la conferencia. En el Renacimiento, ustedes saben que parte históricamente el acontecimiento que divide en antes y después es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, aunque hay otras cosas que vamos a ir viendo por el camino, pero el descubrimiento de América significó un verdadero cataclismo para el orden establecido, porque de pronto la Tierra ya no era plana, de pronto había millones de personas que no habían oído hablar de Moisés, ni habían oído hablar de Jesucristo. Incluso hay algunos teólogos de la época decían que las personas que estaban aquí no eran personas, sino que eran animales parlantes, literalmente. Pero, lógicamente, esto hizo tambalear tanto los conceptos científicos como los conceptos religiosos. Pero, y por eso yo me detuve un poquito en Egipto, paralelamente y hasta nuestros días, desde los egipcios hasta nuestros días,
paralelamente a lo que llamamos las ciencias, más o menos materialistas, y paralelamente a la religión, que es, digamos, la forma más aceptada por determinada sociedad de ver la vida espiritual, se ha ido desarrollando el ocultismo. Y esto no pasó inadvertido para una serie de personas, incluso gentes influyentes en el poder, nobles, incluso sacerdotes, frailes, que empiezan a, como quien dice, a resucitar, a sacar del oculto, de lo secreto, del olvido, otra manera de ver el mundo. Y maravillosamente este fenómeno, que lamentablemente no se ha vuelto a repetir, de tratar de interpretar la vida y a Dios de una forma distinta, no como nos lo dice, digamos, el establishment, ni como dicen los poderosos, ni como dicen los sacerdotes de la religión oficial. El Renacimiento nos establece un punto de gira que lo vemos en las artes, se vuelve a Grecia, se trata de volver a las raíces, se va a buscar una nueva interpretación de la realidad, y en esto van a participar muchas personas. Incluso hay incluso incidentes que pueden parecernos muy individuales, como el hecho de que Enrique VIII, como quería divorciarse, pero estaba casado por la Iglesia Católica, Catalina de Aragón no le podía dar un hijo y él se quería casarse con una de sus queridas, Ana Bolena. Decide limpiarse el cutis con el Papa y dice: aquí el rey soy yo, y yo tengo, y por mis derechos reales, y desde ese día el rey es la cabeza religiosa en Inglaterra, en el Reino Unido. Y es ese fenómeno el que hace que Inglaterra vaya, y es parte de todo un fenómeno que se consideró la Reforma, porque por otra parte Lutero, ustedes lo saben, en Alemania empieza a poner en evidencia la corrupción que había en el clero, y pretende hacer, bueno, se produce la Reforma, que lamentablemente lleva a una contrarreforma en toda Europa, incluso hasta en Inglaterra, y eso lleva al fenómeno de la Inquisición, pero no nos vamos a adelantar. Después de Enrique VIII, que es un personaje muy interesante, porque aunque después le cortó la cabeza a Ana Bolena, existe el disco, para aquellos que lo quieran investigar, de las canciones preciosas en francés que le compuso. No se fíen de los hombres, y menos si son reyes. Porque ustedes saben lo que es, vaya usted, son unos poemas exquisitos, para colmo en francés, con música. Y después le dijo: hasta aquí llegamos, para irse con otra. Y entonces además la acusó de traición para poderse casar, porque ya tuvo 4 mujeres. Bueno. También, además, como le gustaba cortar cabeza a Enrique VIII, le cortó la cabeza a Tomás Moro, que era ¿por qué? Porque él no quiso aceptar de que, él quiso seguir siendo católico. Y entonces Tomás Moro, como ustedes saben, escribe uno de los libros más interesantes del Renacimiento, Utopía. Porque todo este movimiento de redescubrir, redefinir la realidad, se apoya en 2 cosas que estos ocultistas y estos teatristas querían, que es la paz mundial.
estaban hartos de guerras, de miseria. Imagínense, hace 500 años estaban cansados de la guerra. ¿Cómo estaremos nosotros ahora? Y están, bueno, por ejemplo, Pico de la Mirandola escribe Harmonia Mundi. Tomás Moro escribe Utopía. Francis Bacon escribe La Nueva Atlántida. Y todos estaban tratando de, y lo vamos a ver en el teatro, incluso uno de los grandes magos, vamos a entrar ya en Isabel, la hija de Enrique VIII. Y ahí tiene para las señoras que dicen, no, porque las mujeres hemos estado oprimidas. Como Isabel I todavía no, bueno, Cleopatra quizás. Cleopatra 13, que hubo 12 antes de la famosa. Isabel es un personaje extraordinario. Porque, por supuesto, había montones de intrigas. Ella incluso, pobrecita, no le quedó más remedio que cortarle la cabeza a María Estuardo. Porque María Estuardo estaba conspirando para recuperar el trono de Escocia que le pertenecía y además se empecinaba en seguir siendo católica. Y entonces eso a Isabel no le gustaba. Como ven, la época parece una obra de Shakespeare, sin contar que Shakespeare tiene un Enrique VIII, y tiene un serial. Shakespeare yo creo que es uno de los precursores de los seriales porque tiene la primera parte de Enrique IV, la segunda parte de Enrique IV, Enrique V, luego se salta Enrique VI y entonces es el séptimo que se salta. Tiene la primera, la segunda y la tercera parte de Enrique VI, se salta el séptimo no sé por qué, o a lo mejor se quemó cuando se quemó en el globo, y luego tiene Enrique VIII. Y luego